Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, tanto dentro como fuera de las pantallas, la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desentrañar esa gran pregunta que todos nos hacemos: ¿fue amor o estrategia para su éxito? Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles, y espero que disfruten de este viaje a través de sus carreras y su mediática relación. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. La chispa que encendió la curiosidad sobre Ander Zel y Kerem Bürsin surgió principalmente durante y después de la exitosa serie Sen-Kalkapm, o Love is in the Air, como se le conoció internacionalmente. Ambos actores ya tenían carreras sólidas en Turquía, pero esta serie los catapultó a un nivel de fama global que pocos esperaban. La química en pantalla entre sus personajes, Eda y Serkan, era palpable, eléctrica, y esto, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, rápidamente traspasó la ficción para la admiración y especulación del público. Desde los primeros episodios, los fans se enamoraron perdidamente de su conexión, y las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y, por supuesto, memes. Ander Zel, antes de Sen-Kalkapm, ya era un nombre conocido. Protagonizó varias series populares como Güneşinkler y Alka. Su belleza y talento la habían posicionado como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también tenía un recorrido importante, destacando en producciones como Güneşi Beklerken y Bu Şehir Arkandan Gelecek. Ambos eran, sin duda, figuras establecidas y admiradas en su país. Sin embargo, Sen-Kalkapm les dio una dimensión internacional y, con ella, un alcance masivo de seguidores en plataformas como Instagram, donde ambos acumulan millones de seguidores. La pregunta sobre si su relación fue un plan maestro o un romance genuino se vuelve fascinante cuando analizamos el contexto. Vivimos en una era donde las redes sociales y la imagen pública son cruciales para el éxito de las celebridades. Las parejas mediáticas bien gestionadas pueden generar una expectación enorme, aumentando la visibilidad de sus proyectos y, en última instancia, su poder de atracción para contratos y patrocinios. ¿Podría ser que Ande y Kerem, conscientes de esto, hayan decidido capitalizar la química que el público ya percibía? Analicemos las teorías. Por un lado, está la idea de la estrategia de marketing. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, a menudo capitaliza las relaciones de sus estrellas para generar contenido, vender revistas, aumentar ratings y mantener viva la atención del público. En este escenario, una relación pública, o incluso una química pública bien orquestada, puede ser una herramienta poderosa. Imaginen la cantidad de clics y menciones que generaba cada foto, cada aparición pública, cada rumor sobre ellos. Esto se traducía en más interés en la serie, en sus carreras individuales y en su presencia digital. La serie se convirtió en un fenómeno global, y esto innegablemente benefició a ambos actores. Sus nombres aparecían en todas partes, sus perfiles de redes sociales explotaron en crecimiento, y las oportunidades de trabajo, tanto dentro como fuera de Turquía, se multiplicaron. Piensen en la promoción de la serie. Cuando una pareja protagonista tiene una química tan evidente y además, si esa química se traslada a la vida real, la promoción se vuelve infinitamente más fácil y efectiva. Las entrevistas se llenan de preguntas sobre su relación, las fotos juntos en eventos son portada, y las redes sociales se inundan de contenido que alimenta la fantasía del público. No es descabellado pensar que de forma consciente o inconsciente, esta dinámica pudo haber sido una pieza clave en la explosión mediática que experimentaron. Las parejas de ensueño venden y ellos, sin duda, se convirtieron en una de ellas. Sin embargo, la otra cara de la moneda, y la más romántica, es la del amor genuino. Muchas parejas de actores que comparten pantalla desarrollan vínculos profundos, y a veces, esos vínculos evolucionan hacia algo más. La intensa cercanía, las largas horas de trabajo, la presión de interpretar personajes que se aman, todo esto puede crear un caldo de cultivo para sentimientos reales. Los fans a menudo se aferran a esta idea, deseando que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. Y en el caso de Ande y Kerem, muchas de sus interacciones públicas, más allá de la promoción de la serie, parecían reflejar una conexión auténtica. Sus sonrisas, sus gestos, la forma en que se miraban, todo apuntaba a una relación que iba más allá de un simple guión.
Los rumores de su relación comenzaron a circular durante el rodaje de la serie. Al principio ambos lo negaron o lo mantuvieron en un plano de amistosos compañeros de trabajo. Sin embargo, con el tiempo las pruebas se hicieron más evidentes. Fotos juntos en vacaciones, comentarios cariñosos en redes sociales y finalmente apariciones públicas como pareja consolidada. Sus fans, divididos entre la esperanza de un romance real y la sospecha de una estrategia, debatían apasionadamente. Consideremos algunos aspectos que apoyan la teoría del amor. La forma en que se apoyaban mutuamente públicamente era notable. Kerem a menudo defendía a Hande de las críticas, y Hande expresaba su admiración por el trabajo de Kerem. Esto, si bien puede ser parte de una estrategia de imagen, también puede ser indicativo de un vínculo real. Además, la duración de su relación, que se extendió por un tiempo considerable, podría sugerir que no fue solo una táctica temporal. Las relaciones públicas bien orquestadas a menudo tienen un ciclo de vida más corto, diseñado para maximizar el impacto en un periodo específico. Por otro lado, el mundo del espectáculo es implacable. La presión por mantener una imagen, por seguir siendo relevantes, es inmensa. Es posible que al principio, la química en pantalla haya sido un motor para la estrategia, y que luego, los sentimientos reales se hayan desarrollado dentro de ese contexto. O quizás la estrategia se basó en una atracción inicial que luego se vio amplificada y explotada, sin que necesariamente existiera una intención maliciosa, sino más bien una comprensión de cómo funciona la industria. Un factor importante a considerar es el timing. Su relación se hizo pública en un momento en que ambos estaban en la cima de su popularidad gracias a Senkalkam. Esto les permitió capitalizar esa atención de manera efectiva. Si su relación hubiera comenzado antes o después, el impacto mediático podría haber sido diferente. La serie les dio el escenario perfecto para que su química, ya sea real o percibida, se convirtiera en una historia que cautivara a millones. Las entrevistas que dieron juntos durante este periodo a menudo revelaban una complicidad que iba más allá de lo profesional. Hablaban de cómo se entendían, de cómo se complementaban en el set, de cómo disfrutaban trabajar juntos. Si bien estas declaraciones pueden ser ensayadas, la consistencia y la aparente sinceridad con la que lo hacían invitaban a la creencia de que algo real estaba sucediendo. También debemos recordar que ambos son personas jóvenes, expuestas a una fama repentina y masiva. En estas circunstancias es fácil que las líneas entre lo profesional y lo personal se difuminen. La presión, la admiración mutua y la cercanía constante pueden llevar a desarrollar sentimientos, incluso si la relación inicialmente se promocionó de una manera particular. Analizando el éxito. ¿Qué definimos como éxito? ¿Es solo la fama y el dinero, o también la conexión con el público y el crecimiento profesional? Si consideramos el éxito como la consolidación de sus carreras a nivel internacional, la expansión de su base de fans y la apertura de nuevas oportunidades, entonces, la dinámica de su relación, fuera cual fuera su naturaleza exacta, sin duda contribuyó a ello. Su imagen como pareja de moda, con una química irrefutable, generó un interés masivo que se tradujo en resultados tangibles. Hubo momentos específicos que alimentaron las especulaciones. Por ejemplo, las celebraciones de cumpleaños, las vacaciones juntos que se hacían públicas, las sutiles dedicatorias en redes sociales. Estos gestos, aunque pequeños, eran analizados al microscopio por los fans y la prensa, buscando confirmación de una relación real o de una estrategia muy bien ejecutada. La prensa turca, conocida por ser bastante intrusiva con la vida de las celebridades, jugó un papel importante en la construcción y difusión de su historia. Las portadas de revistas, las exclusivas y los reportajes constantes mantuvieron viva la conversación sobre ellos. Si realmente hubiera sido solo una estrategia, mantenerla durante tanto tiempo con la presión mediática constante, habría sido un acto de gran profesionalismo y autocontrol. Por otro lado, si hablamos de amor, también es importante considerar la intensidad de la exposición. Vivir una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas puede ser extremadamente desafiante. La falta de privacidad, la presión por cumplir con las expectativas del público y las constantes interpretaciones de cada uno de sus movimientos pueden agotar incluso a la relación más sólida. La ruptura de su relación, cuando finalmente ocurrió, también generó un nuevo torbellino de especulaciones. ¿Fue el fin de un amor o el fin de una estrategia que ya no era necesaria o beneficiosa?
Algunos argumentaron que una vez que la serie terminó y la urgencia de mantener la pareja mediática disminuyó, la relación simplemente siguió su curso natural, ya fuera real o no. Otros sugirieron que la presión y la exposición terminaron por desgastar lo que podría haber sido un sentimiento genuino. En retrospectiva, es difícil emitir un juicio definitivo. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que existiera una atracción inicial, que la química en pantalla fuera real, y que ambos actores, de manera consciente o inconsciente, hayan aprovechado esa dinámica para impulsar sus carreras. Luego los sentimientos podrían haberse desarrollado, o quizás, la estrategia de mantener la imagen de pareja mediática se extendió más allá de lo que hubiera sido natural. Lo innegable es el impacto que tuvieron como pareja mediática. Ander Zell y Kerem Bürsin se convirtieron en sinónimo de romance y química para millones de espectadores en todo el mundo. Su historia, ya sea amor o estrategia, capturó la imaginación del público y les aseguró un lugar destacado en la industria del entretenimiento. Para concluir, si tuviera que resumir, diría que la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue una combinación fascinante de factores. Por un lado, la química en pantalla entre sus personajes era tan poderosa que era natural que los fans quisieran creer en algo más. Por otro lado, vivimos en un mundo donde la imagen pública y la construcción de narrativas son herramientas esenciales para el éxito en la industria del entretenimiento. Es muy probable que ambos actores, de forma inteligente, hayan sabido capitalizar la atención generada por su conexión, ya fuera esta completamente romántica desde el principio, o que evolucionara con el tiempo. La serie Senkalkam les brindó la plataforma perfecta para que su historia, de una forma u otra, cautivara al público globalmente, impulsando sus carreras a nuevas alturas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre Ander Zell y Kerem Bürsin. Ha sido un tema muy interesante para desgranar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue amor puro, una estrategia de marketing inteligente, o una mezcla de ambas cosas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.